Muy bien, es un domingo más que podemos venir a la casa de Dios y es una alegría, un gozo. Cada vez que podemos venir a la iglesia debemos sentir esa alegría, el gozo de poder venir a la casa de Dios, porque en otros lados no tienen la libertad que nosotros tenemos. Así que espero que esta mañana podamos salir bendecidos y quiero compartir con ustedes un mensaje de parte de Dios, que Dios me ha estado enseñando en el transcurso de estos días, esta semana. Y espero también sea de bendición para ustedes. Así que arrancamos. ¿Bien? Hoy quiero hablar un poco acerca de... Hola. Muy bien. Vamos a ir al libro de Santiago. ¿Bien? Vamos a ir al libro de Santiago. Carta de Santiago o epístola de Santiago, y voy a leer en capítulo 1 el verso 2 al 4. A ver, ya está ahí en las pantallas. Muy bien, vamos a leerlo todos allí. Dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Muy bien, vamos a estar hablando un poco acerca de ese pasaje. Voy a dar mis notas para que no me olvide de nada. Santiago en este pasaje está hablando en esta epístola, esta carta, a un pueblo más amplio, no va específicamente a una iglesia. Y Santiago está hablando, está animando, les dice: hermanos, siéntanse ustedes felices, dichosos si están pasando un momento de prueba, de dificultad. Para Santiago, para poder alcanzar una fe, para aumentar nuestra fe, para que una fe pueda llegar a su plena madurez, él describe que es necesario pasar por dificultades, por pruebas, por oposición. Va a haber. Para Santiago, las adversidades, las pruebas, los desiertos en nuestra vida, él lo describe como una prueba de nuestra fe. Entonces, las situaciones que estamos pasando en nuestra vida, muchas veces nosotros le llamamos: pero ¿por qué paso por esto? Pero ¿qué he hecho yo? ¿Y dónde está Dios? Pero si yo voy a la iglesia, pero si hago esto, pero me vienen más cosas malas. Y a todas esas pruebas, Santiago lo describe como prueba de vuestra fe, de nuestra fe. Estamos siendo probados. Entonces quiero que podamos entender, no estamos en una etapa, en un proceso donde Dios tiene algo contra ti. No es que Dios quiere hundirte y quiere a ver qué ha hecho, se ha portado mal, lo voy a fregar el resto de su vida. No. Santiago aquí nos describe que Dios está probando nuestra fe. Y en esta mañana yo quiero que podamos comprender, quiero que podamos hoy poder entender un poquito que primero todos pasamos momentos difíciles en nuestra vida, pero mucho depende también desde qué perspectiva tú lo ves, esas pruebas que estás pasando. Y hoy, esta mañana, yo quiero que puedas cambiar, que la palabra de Dios pueda ayudarte a cambiar de perspectiva, a entender un poquito acerca de eso. Por eso esta mañana yo hoy le llamé a mi mensaje bendito desierto. Muchas veces le llamamos maldito desierto. ¿Por qué paso por esto? ¿Pero qué me pasa? ¿Pero qué es lo que estoy haciendo? Entonces, hoy quiero que podamos hablar un poquito acerca de esto y que puedas entender que la omnipresencia y la omnipotencia de Dios está pendiente de ti. Que Dios, con su omnipotencia y omnipresencia, Él sabe muy bien de lo que estás pasando. Él sabe todo. No es necesario que tú le avises, pero yo quiero que entiendas que en ese momento que tú estás pasando, Él está allí. Él está tomando el control de eso.
Él tiene cuidado de lo que tú estás pasando, no te ha abandonado. Así que quiero que veamos primero, a ver, ¿qué es un desierto? A ver, quiero que me lo pongas allí. A ver, un desierto dice que es un territorio arenoso, pedregoso, por la falta de casi total de lluvias, o carece de vegetación, o la tiene muy escasa de vegetación. Bueno, esta es una descripción del diccionario, ¿no?, de la Real Academia Española. Lo describe así: un desierto, no hay nada, soledad, desértico, poca vegetación, tierra árida, y nadie quiere vivir en esos lugares. A ver, veamos qué es lo que dice un diccionario bíblico en cuanto al desierto. La siguiente diapositiva. En el hebreo, para describir desierto, la palabra midbar lo describe así: a un lugar para pastorear, pastizales desértico, despoblado, solitario, lugar árido. Para los israelitas, el desierto representa la soledad. En Deuteronomio podemos ver eso, también en Éxodo, ¿no?, la salida del pueblo de Egipto. Lugares secos y calientes, sitio peligroso. Muy bien. ¿Y qué es entonces un desierto espiritual cuando pasamos momentos difíciles? Hemos visto que un desierto es un momento complicado en la vida, un momento donde somos puestos a prueba. Desierto cuando te sentís solo, desierto cuando estás pasando un problema. Ahora, ese desierto puede tener muchos nombres en ti. Tal vez ese desierto puede ser la soledad, la enfermedad, la escasez, la crisis. Ese desierto puede ser un problema en tu relación, en tu matrimonio, un problema con tus hijos. Tú sabes muy bien lo que estás pasando. Pero en la vida espiritual, ¿qué sería un desierto espiritual? Yo lo describía así: un desierto espiritual en nuestra vida, dice que es el espacio entre la promesa de Dios para tu vida, ¿no? Ese espacio de tiempo, ese espacio entre la promesa de Dios y su cumplimiento para ti y para mí. Es el espacio, como a los israelitas, entre el espacio entre Egipto, la esclavitud de Egipto, y la tierra prometida. Ese espacio, un desierto espiritual en nuestra vida puede ser un espacio de tiempo entre el fracaso y el éxito, entre la enfermedad y tu sanidad. Y en la Biblia vemos muchos relatos e historias de personas que han pasado desiertos. Vemos, por ejemplo, la historia de José, que fue odiado por sus hermanos, vendido como esclavo a una tierra extranjera. A ver, ponete en los zapatos de José. ¿Cómo te sentirías tú? Odiado por tus hermanos, vendido, te encuentras en otro país. Allá la esposa de Potifar lo sedujo, él dijo no, y por una mentira lo llevan a la cárcel injustamente. Todo eso era un desierto para él. Pero la Biblia nos dice que José fue un hombre íntegro, se mantuvo fiel, y Dios estaba con él, la presencia de Dios estaba con él. Y él supo entender el tiempo de desierto en sus vidas. Porque después que él pasó todo ese proceso, él pudo gobernar, Dios lo puso en autoridad. Porque si él no hubiera podido pasar ese desierto, estoy seguro que Dios no lo hubiera puesto ahí donde llegó. También vemos la vida de David. Fue despreciado por a veces su mismo padre, porque cuando fue el profeta a poder ungir a un nuevo rey de Israel, el profeta Samuel, el padre ni siquiera se acordaba de David. Le tuvo que preguntar: ¿no tienes más hijos? Sí, ni se acordaban de David. David tuvo que pasar un desierto cuando Saúl lo perseguía para matarlo. La soledad de David cuando estaba oculto en las cuevas, la cueva de Adulán, por ejemplo. David tuvo que pasar un desierto para poder alcanzar la promesa de Dios que le había prometido. Fue rey de Israel. El pueblo de Israel, prácticamente allí donde quiero un poquito hablar sobre Israel.
Israel, un pueblo que estaba esclavo en Egipto. Y Dios utilizó a la vida de Moisés para poder sacar a su pueblo de la esclavitud. Entonces, la promesa era: yo los voy a sacar de aquí, de esta esclavitud, y los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Van a ser libres. Y todos estaban muy animados, muy felices, porque ya no iban a ser nunca más esclavos. Ahora iban a ser libres. Pero vemos que el faraón no los quería soltar. Y ahí vemos como Dios con mano poderosa usó la vida de Moisés para sacar a su pueblo. Y el pueblo salió, caminaron. Y su primera prueba fue cuando ellos estaban acercándose al Mar Rojo y vieron que los egipcios venían por detrás. Pero Dios aún los liberó de allí, porque vemos que Dios usó a Moisés y abrió el mar Rojo en dos, y entonces ellos pasaron en seco, y luego las aguas volvieron y murieron todos los egipcios, el ejército egipcio. Pero acá hay un detalle: cuando ellos venían, aunque empezaron a quejarse de Moisés: ¿por qué nos has traído aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no habían tumbas en Egipto donde podíamos morir felices, más tranquilos, y no aquí a filo de espada? Pero ellos cruzaron, y cuando cruzaron al otro lado del Mar Rojo y vieron que Dios los salvó de la muerte, estaban felices. Dice que hicieron una fiesta celebrando la victoria de Dios sobre los egipcios. Pero ahí comienza recién el camino hacia la tierra prometida, hacia Canaán, porque parece que ellos pensaban que iban a cruzar el Mar Rojo y después iban a ir un poquito más allá y iban a ver lo hermoso de Canaán, la tierra donde fluía leche y miel. Pero no fue así. Se encontraron con un desierto donde no había nada. Se encontraron con un desierto donde no había agua, no había comida. Y fue allá cuando empezaron a ser probados. Quiero que veamos Éxodo capítulo 15, verso 22. ¿Lo puedes poner allí? Muy bien. Y así dice allá. Vamos a leer allá. Dice: Moisés los ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto del sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Y así empezó el comportamiento del pueblo. A partir de allí empezaron, dice, a murmurar, a quejarse. ¿Y dónde? No hay comida, no hay agua, y Moisés, y esto, y Dios, ¿y por qué nos ha sacado de Egipto? Y en ese proceso, ellos recordaban todo lo que vivían en Egipto. Muchas veces decían: nos hubiera preferido, hubiera sido mejor que nos hubiéramos quedado allá. ¿Para qué nos ha sacado aquí? Pero ellos no entendían que ese camino era necesario. Dios los estaba probando. ¿Dónde estaba su corazón realmente? ¿En Egipto o realmente estaba confiado en Dios? Y ellos tuvieron que caminar así. Y tuvieron muchos años caminando. 40 años tuvieron que estar dando vuelta a un desierto. No porque era lejos de la tierra prometida, sino porque no supieron confiar en la promesa de Dios. Desconfiaron. Y saben, muchos de los que salieron, prácticamente todos los que salieron de Egipto, ninguno de ellos entraron en la tierra prometida. Murieron en el desierto. Y no murieron por falta de sed, por agua o por hambre. Murieron porque no creyeron en la promesa de Dios. ¿Por qué los llevó por el desierto nuestro Señor? Quiero que veamos Deuteronomio capítulo 8. Yo lo puedes poner allí. Dice así:
Recuerda, durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no con sus mandamientos. Entonces había un propósito por el cual Dios los llevó por el desierto, no eran por las ganas de fregarlos. Había un propósito por el cual Dios llevó a su pueblo por el desierto. Y dice, para probar dónde estaba su corazón, para ver en quién confían realmente. ¿Estaban confiando en sus propias fuerzas o realmente en Dios? Tenía un propósito ese proceso de caminar por el desierto. Y esa misma imagen se aplica en nuestra vida. Jesús usa la misma imagen para tratar con cada uno de nosotros. Allí en Santiago, por eso Santiago entendió perfectamente ese proceso cuando Dios trata con nuestra vida. Y por eso Santiago dice, hermanos, siéntanse gozosos y felices cuando pasan diversas pruebas. No es fácil pasar una prueba, un desierto. Nadie quiere estar allí, porque es una etapa donde duele. Es una etapa donde te sentís prácticamente a veces sin esperanza. A veces un camino, un túnel sin ves, no hay ni una salida. Ese desierto es cuando a veces nos hace llorar. Pasamos noches quizás en angustia, en tristeza, en soledad. Nadie quiere pasar por un desierto. Pero es necesario. Y yo quiero que hoy podamos entender que todo eso, lo que te estamos pasando, tú te estás pasando, no es porque Dios tenga algo contra ti y quiere hundirte y quiere acabar contigo, o es que Dios no te escucha. No, es más, Dios tiene un plan y un propósito con tu vida, y Él quiere tratarte, y Él quiere tratarnos y hacernos mejor para que Dios pueda usar tu vida, para que Dios pueda cumplir muchos planes y propósitos con tu vida. Él quiere que tú llegues a tu Canaán. Él quiere que tú llegues a la tierra prometida. Pero en ese proceso va a haber muchas. No sé, ese desierto puede ser largo o puede ser tal vez más corto que otro. Todo depende de cómo tú estás entendiendo ese proceso. Si tú pones tu confianza en Dios, a ver, dice, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué paso por un desierto? ¿Por qué Dios permite que pasemos por un desierto? ¿Saben? Jesús, antes de iniciar su ministerio, allá en Lucas, también en Mateo 4, Lucas 4 podemos ver. Y más, lo vas a poner allí, tengo que ver Lucas. Lucas capítulo 4. Jesús sabe muy bien de lo que es un desierto. Y dice así, miren, Jesús, lleno del Espíritu, o sea, después que Él fue bautizado en el Jordán, volvió, dice, del Jordán y fue llevado al desierto. Por el Espíritu fue llevado al desierto. Y allí estuvo 40 días. Y en ese proceso, en ese desierto, fue tentado. Jesús sabe que es un desierto. Cuando tú pasas un momento difícil, cuando tú pasas un momento de desierto en tu vida, no es que Jesús no te entiende. Él sí te entiende. Él sabe por lo que estás pasando. Él sabe que es tener hambre en medio de un desierto, sabe que es tener sed, sabe que es ser tentado. Sabes, cuando tú pasas por un desierto, es allí cuando somos más tentados a desconfiar, porque es allá cuando el Satanás dice, no, a ver, ¿dónde está tu Dios? El que dice que te iba a cuidar, el que dice que va a estar contigo todos los días.
y te tienta, así como a Jesús también lo tentó. Pero Jesús respondió con la palabra. ¿Cómo tú respondes en medio de un desierto en tu vida? ¿Cuál es tu actitud frente al enemigo, frente a las tentaciones del diablo, a las pruebas? Así que, sabes, todos pasamos por un desierto, querido hermano. Todos pasamos por un desierto. Y ese proceso, ese desierto, no es porque, como les decía hace rato, porque Dios quiere hacer algo, no sé, que tiene algo contra tu vida, no. Sabes, ese proceso, ese desierto es donde Dios está tratando con tu vida y con mi vida. Quiero que tú entiendas que si Dios ha permitido que tú camines por allí, todos caminamos por allí. Yo sé que todos tenemos una historia de un desierto en nuestra vida. Quizás ahora mismo tú estás pasando por un momento difícil así. Por eso hoy yo quiero animarte con esto, a que confíes en Dios. Pongas tu fe y tu confianza en Él. Hemos leído que Dios llevó a su pueblo por el desierto para probar dónde estaba su corazón. Para poder probarlo realmente quién es el que los protege y los cuida. Los llevó por el desierto para probar quién es su proveedor, quién es el que está contigo y provee, te sustenta cada día. Para reconocer lo que Él es el único Dios. No hay otro fuera de Él. No sé cuál es tu desierto que hoy tú estás pasando. No sé cuál es la situación que estés pasando. Pero yo quiero animarte, no te sientas desanimado ni abandonado por Dios, porque Dios tiene cuidado de ti y Él está contigo. Ahora, cuando tú pasas por el desierto, cuando pasamos por un desierto, hay dos cosas que podemos hacer. Una es poder prácticamente desconfiar de Dios, murmurar contra Él, y en vez de acercarnos más a Él, poder alejarnos y perecer en el desierto. No pasar ese proceso, como muchos de los israelitas les sucedió. O también tienes la otra opción de confiar en Dios, de rendirte a los pies de Él y de luchar y de caminar, porque ese solamente es un tramo, no es el resto de tu vida, solamente es un proceso. Eso va a terminar y va a pasar y puede llegar realmente al otro lado. Inclusive hay una opción más que puedes hacer. La otra es poder acostumbrarte a vivir una vida en el desierto, como muchos de los israelitas también lo hicieron antes de entrar a la tierra prometida, como la tribu de Gad y de Rubén. Como que se acostumbraron uno más a vivir ahí en el desierto. No, aquí estamos bien. ¿Para qué vamos a entrar allá? ¿Para qué vamos a luchar contra esos gigantes? Pero si aquí tenemos, hay pasto, tranquilo, nadie nos molesta. Aquí nomás. Ahora yo quiero hablarte de realmente cuáles son esos propósitos de Dios cuando tú pasas un desierto. ¿Ya? Y vamos a ir viendo uno por uno allí. Nos va a ir poniendo nuestro amigo que están por allá. No sé quién está, Garza. No es Garza. Garza y sus amigos. A ver, veamos allá. Dice, el desierto no es el destino, pero sí es el camino para caminar. Dios lo llevó
a su pueblo, tenían que llegar a la tierra de Canaán, pero el desierto no era donde ellos tenían, solamente era una parte del camino, un proceso, ellos tenían que pasar por allá, era necesario. Ahora, querido, si tú estás pasando un momento difícil o has pasado, quiero que podamos entender, ¿sabes? No es eso el resto de tu vida, solamente es una parte. El desierto no es el destino donde Dios quiere que te quedes ahí permanente o eternamente en tu vida, no, solamente una parte. El camino no es el destino final. Tu destino final es llegar a la tierra prometida. Y vas a pasar. Veamos el siguiente propósito de un desierto en nuestra vida como creyentes. El desierto te permite conocer más a Dios. Allí en esos desiertos es cuando empezamos a clamar a veces a Dios. Eso es el deseo que cada uno deberíamos hacer, porque muchas veces esos desiertos, si tú desconfías de Él y empezamos a quejarnos como lo hizo el pueblo, a dudar, también te puedes alejar. Pero como creyente, como tú ya conoces de Jesús, conoces la palabra de Dios, ahora entiendes que cuando pasas un proceso difícil, hay un desierto en tu vida, quiero que entiendas que ese desierto te va a ayudar a conocer más a Dios, te va a volcar a clamar a Él, a confiar en Él. A veces esperamos esos momentos difíciles para recién acordarnos de Dios. Yo me acuerdo una vez cuando me acerqué a un hospital y había un muchacho que llegaron, ahí los trajeron en la ambulancia y empezó a gritar y él gritaba, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué esto? ¿Y por qué para mí? Y todo era Dios, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué no acordarse de Dios antes? ¿Por qué esperar una situación crítica y dura para recién poner tus ojos en Dios? Entonces, uno de los propósitos de desiertos que Dios permite en nuestra vida es para que le permitamos conocer más a Él. Ahora vamos otro con el siguiente. Un desierto dice que en el desierto ocurre lo sobrenatural de Dios. En los desiertos tú puedes hacer milagros si confías en Dios, si permaneces fiel en su palabra, si empiezas a aferrarte más a Él y te vuelcas a Él y te rindes a Él. Dios hace milagros en medio de los desiertos. Cuando el pueblo caminó por el desierto, se empezaron a quejarse, no hay agua, no hay comida, y Dios obró milagrosamente, milagros sobrenaturales, porque tuvo que lanzar una rama a un charco de agua y dice que el agua amarga se convirtió en agua dulce. Moisés golpeó las rocas con su vara y fluyó agua. Eran milagros sobrenaturales. Dios sostuvo a su pueblo con maná del cielo. Milagros sobrenaturales que sucedían. Ahora, si tú eres fiel, si tú permaneces confiando en Dios, Él no te va a abandonar. Él te escucha. Y Él puede hacer milagros en tu vida. Él va a hacer milagros. No es que puede hacer, Él va a hacer milagros en tu vida si tú permaneces fiel y esperando en Dios y no te sueltas de Él. Él lo hizo conmigo. Yo soy un milagro, estoy parado acá. A ver, vamos al siguiente que dice: en el desierto Dios no guarda silencio. En el desierto Dios habla. En los desiertos, esos momentos críticos que pasamos, sabes, hermano, si tú realmente te rindes a Dios, te vuelves a Él, Dios habla. Tú escuchas la voz de Dios, identificas la voz de Dios, sientes la presencia de Él a tu lado. A ver, vamos con otro de los propósitos de Dios. En el desierto Dios te cimienta correctamente. En los desiertos es cuando Dios trata con nuestra vida y es allí donde
tú aprendes a poner tus pies firmes sobre la roca, como hemos cantado hace rato. Para que cuando vengan tormentas, no te caigas fácilmente, sino que tengas los pies firmes sobre él. Los desiertos también tienen otros propósitos. Puede ser con el siguiente. En el desierto no estás solo. Dios está contigo. ¿Amén? En los desiertos no estás solo. Dios está contigo. Cuando Job pasó su momento difícil de desierto, vinieron sus amigos y le empezaron a acusar. Le dijeron, algo tú has hecho mal. Habla nomás tu pecado. ¿Qué habrás hecho? Dios te está castigando. Pero ¿saben qué? Dice la Biblia que Job, a pesar de todas las pruebas que él pasó, él seguía confiando. Porque dice que él se postró y aún con toda su desgracia que le pasó, adoró a Dios. En un desierto tú no estás solo, Dios está contigo. Él nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Veamos con el siguiente, a ver, ¿qué dice? En el desierto tu relación con Dios sube de nivel. Cuando tú aprendes a confiar, a depender de Dios en medio de un desierto, cuando tú ves obrar a Dios a tu favor, cuando en ese desierto hemos visto que Dios no va a guardar silencio, Él te va a hablar. En medio de ese desierto tú vas a poder ver milagros en tu vida. Y entonces a medida que Dios vaya haciendo eso en tu vida, pues tu nivel de relación con Dios va a aumentar. Tú vas a empezar a confiar más en Él, a depender más de Él. Ya no vas a dudar de Él, porque tú mismo vas a estar viendo tangiblemente lo que Dios está haciendo. Veamos con el siguiente propósito de los desiertos. En el desierto Dios pone a prueba nuestra fe, así como lo probó a su pueblo. ¿En quién confías? ¿A quién acudes primero cuando pasas un momento difícil? ¿Confías más en el dinero, en las personas, en lo que el gobierno puede hacer por ti o por quién? ¿O confías realmente en Dios? Y eso fue lo que Dios trató con su pueblo en el desierto. A ver, ¿dónde estaba su confianza? Porque muchos querían regresar a Egipto. Muchos todavía querían seguir viviendo una vida como en Egipto. Así que Dios pone a prueba dónde está tu fe ahora mismo. ¿Dónde pones tu fe cuando estás pasando un momento de desierto en tu vida? Ya estamos acabando. El siguiente. En el desierto Dios descubre nuestro corazón. Sabes, cuando tú pasas un tiempo de desierto, allá se sabe de qué estás hecho o de qué estamos hechos. Así como trató con su mismo pueblo en el desierto. Muchos de ellos supuestamente ya eran libres, pero su corazón seguía en Egipto. Ellos seguían deseando las cosas de Egipto. Dios pone a prueba dónde está tu corazón, o pone a descubierto lo que hay en tu corazón, en nuestros corazones. Sé que todos hemos venido de un trasfondo, tal vez de diferentes tipos de trasfondo. Muchos hemos crecido en una familia cristiana, no sé de dónde Dios te ha rescatado. Y cuando tú empiezas a caminar en la vida cristiana, la Biblia dice que somos como bebés espirituales. Tienes que crecer más y más conociendo a Dios. Pero en medio de ese caminar de inicio y aún en todo nuestro proceso de caminar, tenemos tentaciones a hacer las cosas del mundo. Tenemos tentación a seguir haciendo cosas que no le agradan a Dios. A vivir una vida, no sé, en pecado, en inmoralidad. Entonces Dios pone a prueba dónde está nuestro corazón, nos pone a descubierto nuestro corazón. El desierto pone a descubierto nuestro corazón. Así que
Vamos con hay otro más, o dos más. A ver, ¿qué dice el siguiente? En el desierto Dios trata nuestro carácter. Él pule nuestra vida. Cada uno de nosotros somos instrumentos de Dios. Quiere usar tu vida, mi vida. Y somos un producto bruto. Y Dios va a tratar con nosotros para hacernos cada vez mejor. Para que pueda usar nuestra vida. Él va a seguir tratando, va a quitar cosas que son malas, que no nos gustan, y ese proceso va a doler. Así que Dios en un desierto usa el desierto para tratar con nuestro carácter. Vamos a ver el último. Sí, el último. Hay muchas otras cosas que podemos sacar. ¿Por qué pasamos por un desierto? Los propósitos de un desierto. He sacado solamente estos cuantos. Acá. Y el último dice: en el desierto Dios quita los ídolos. En el desierto Dios quita los ídolos de nuestras vidas. ¿Y qué es un ídolo? Es todas esas cosas que ocupan el lugar de Dios en tu corazón o en mi corazón. Entonces, hay cosas que ponemos por prioridad más que a Dios. Así que cada uno tendríamos que evaluar nuestra vida y analizar y ver realmente si Dios es el que está ocupando el centro de mi vida, en mi corazón. Queridos hermanos, yo no sé cuál es la situación que tú estés pasando hoy. Y vamos a terminar otra vez en Santiago. Si me lo puedes poner otra vez, Santiago, capítulo 1, el verso que hemos leído. Y sé que cuando nos falta un poquito a conocer o madurar en la fe, quizás los momentos de dificultad, de prueba y de desierto, nosotros quizás podríamos entenderlo como que Dios no me ama. ¿Y dónde quedo yo? ¿O Dios no me ama? ¿O no está a mi lado? ¿O dónde está Dios? ¿No me escucha? ¿O por qué pasó esto? Y al final me quedo en medio del desierto y no puedo pasar al otro lado. Y Santiago aquí en estos versos nos enseñan realmente una enseñanza maravillosa. Él entendió perfectamente el pasar por un desierto porque saben que Santiago murió martirizado por causa del evangelio. Él entregó su vida, eso lo dice uno de los escritores judíos. Josefo escribe sobre la vida de Santiago y dice que él por ser un testigo de Jesús, él entregó su vida, lo mataron por ser un seguidor de Jesús. Y entonces él viene acá y nos dice hermanos, a cada uno nos dice hermanos, está hablando a los hermanos en la fe. Siéntense ustedes muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. No es fácil enfrentar una prueba, no es fácil pasar por un momento duro en tu vida. Y ahora esa prueba, no lo sé cuál es de ti. No lo sé, solo tú sabes. Quizás, no sé, en tu familia estás teniendo problemas, en tu matrimonio, tu relación de pareja, la enfermedad, la crisis, la ansiedad, la depresión. Pero yo quiero decirte, sabes que Dios tiene cuidado de ti. Él sabe lo que estás pasando. Y Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Pero sí, tú tienes que poner de tu parte. Tienes que decidir firmemente, confiar en las promesas de Dios. Si Él dijo que vas a pasar, hay una promesa después de eso, es porque la hay. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Así que quiero que te pongamos de pie esta mañana. Y vamos a leer todos juntos. Quiero que podamos leer todos juntos la última diapositiva, por favor.
Vamos a leer todos juntos. ¿Está bien? A la voz de 3. Tengo allá, dice: el tiempo de desierto es una buena oportunidad para profundizar nuestra relación y comunión con Cristo. Eso es un desierto, hermanos. En ese proceso de desierto, no es un tiempo de maldición con tu vida. No es que Dios te quiera acabar contigo. En ese proceso de desierto, dice que es una buena oportunidad para poder profundizar nuestra relación y comunión con Cristo. Es la última diapositiva, ¿no? No hay más, ¿o sí? Creo que hemos con eso. Aunque el desierto es un lugar doloroso e indeseable, nadie quiere pasar por allí. ¿Sabes? Siempre será un lugar de transformación si tú confías en las promesas de Dios. Aunque el desierto sea un lugar doloroso, nadie lo quiere pasar por allí. Pero ¿sabes? Siempre ese lugar será un lugar de transformación para tu vida, si tú confías en Él. Vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, quiero esta mañana, Señor Dios, o esta tarde, darte gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Padre, sé que todos nosotros hoy tenemos una historia de un desierto doloroso en nuestras vidas. O quizás ahora mismo muchos de los que estamos hoy aquí estamos pasando un desierto en nuestras vidas. Y estamos siendo probados. Sé que los desiertos, Señor Dios, tú nos pruebas, tratas con nuestras vidas, descubres qué hay en nuestro corazón. Señor Dios, te pedimos perdón porque muchas veces, Padre, desconfiamos de ti. En este proceso de desierto muchas veces, Señor, empezamos a hacer lo que el mismo pueblo de Israel hizo en el desierto, a quejarnos, a murmurar, a desconfiar. Te pedimos perdón, Señor Jesús, porque son momentos dolorosos donde muchas veces, Padre, pasamos días o noches en soledad, llorando, buscando una respuesta. Y vemos ese proceso como algo donde Dios no está. Donde vemos que a veces pensamos que tú nos has desamparado. Pero hoy vemos, Señor Dios, y Santiago nos habla a través de tu palabra y dice: hermanos, no están solos. Siéntanse gozosos, porque ese proceso va a transformar nuestras vidas, va a transformar sus vidas. Eso es un propósito. Amado Dios, quiero hoy pedirte por cada uno de tus hijos que hoy está aquí, Padre. Tú conoces su vida, conoces, Padre, por la situación que esté pasando ahora mismo. Y te ruego que tú, Señor Dios, puedas hablarles a su corazón, decirles, Señor Dios, que no están solos, que tú no los has desamparado a nadie, que tu presencia está con cada uno de ellos y tiene cuidado, Señor Dios. Padre, te ruego que tú puedas fortalecer su fe en este tiempo, en este proceso, Padre, que ellos puedan ver milagros sobrenaturales en sus vidas, que ellos puedan ver, Señor Dios, la provisión de Dios en ese tiempo de desierto que estamos pasando. Tú vas a hablar, tú vas a responder, tú no abandonas, Señor. Padre Santo, te ruego que tú puedas, Señor Dios, hoy hablar con cada uno de tus hijos, que puedan sentir tu presencia, Señor, y que tu Padre puedas oír el clamor de su corazón. Amado Padre, gracias por enseñarnos, Señor, de tu palabra, y sé que pronto este desierto va a acabar. Solamente es un tiempo, es un tramo de nuestras vidas, porque la promesa de Dios es que tú vas a llegar a Canaán, tú vas a pasar este desierto, y Dios tiene promesas maravillosas para tu vida. Él va a usarte,
Él quiere usar tu vida, pero para poder usarte, Él quiere poner a prueba primero nuestras vidas. Amado Jesús, te doy gracias por cada uno de tus hijos que hoy ha venido esta mañana aquí. Te pido que tu presencia los acompañe en todo tiempo. Que tú les hables aún en los sueños, Señor Dios. Que puedan ver tu presencia en todo momento, a través de tu creación, a través, Señor Dios, de los hermanos en la iglesia. Tú no los has abandonado. Gracias, Padre Santo. Te doy gracias. Y deseo, Señor Dios, que muchas personas hoy hayan podido sentirse, Padre, que tú les has hablado. Porque es tu palabra, Señor Dios, no es la mía. Gracias, amado Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y adelante, firmes en la fe. Amén. Dios les bendiga. Bueno, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Espero que realmente el Señor ha tocado su corazón y que vas a pasar esta semana buscándole más y más cada día. Quiero invitarles que pueden seguir nuestras redes sociales y que tengan una linda semana. Dios te bendiga.